Acompáñame en este increíble viaje de 24 días a bordo de un crucero transatlántico donde viviré mi primera experiencia navegando desde Miami hasta Barcelona. Este viaje comenzó el día antes viajando en tren por 5 horas desde Winter Haven, Florida, hasta Miami. Y les debo saber que fue mi primera vez viajando en tren y me encantó. Al día siguiente comenzó nuestra aventura y en este video te compartiré cómo es la vida a bordo del MSC Seaside y las actividades en alta mar que hicieron de este viaje algo inolvidable. También les compartiré breves detalles de los 12 fascinantes destinos que visitamos y de los cuales les haré un video completo de cada uno de ellos. Y por supuesto al final les dejaré saber cuánto pagamos por este crucero y si valió o no la pena. Así que prepárate para zarpar y sumergirte en esta épica travesía conmigo. Y ya nos encontramos aquí en el terminal del MSC en Miami, que es completamente nuevo, está bien bonito, miren para allá, nuevo, no hay mucha gente, nos tocó el check-in a las 12:30, ahora vamos a entrar al barco. Y ya oficialmente hicimos entrada al barco. Vamos a ver si nuestra habitación está lista, a ver si hoy nos reciben con alguito, no veo nada. Pero nada, vamos a seguir por aquí porque este barco para mí es nuevo. Aquí tenemos el centro del barco, bastante parecido al Seashore y al Seascape. Lo único que no son tantos pisos para arriba. Mira, este es un poquito más pequeño, 1, 2, 3, 4 pisos nada más, pero mira, está nice, está nice. Miren, ya nos dijeron que la cabina está lista, así que vamos a ir para allá rapidito a dejar estos bultos que pesan. Ya estamos llegando a la cabina, sin embargo les voy a decir que nosotros separamos una cabina con ventana y nos hicieron un upgrade a balcón sin pagar un centavo, así que vamos a ver qué tipo de barco nos tocó, ¿verdad? Y la vista que tenemos. Aquí ya tenemos nuestras llaves, así que vamos a entrar. Ah, miren la cabina, es más o menos la misma de los otros barcos. Mira, aquí tenemos un sofá, lo único que en otros barcos la cama está primero y el sofá después, aquí está al revés. Pero miren aquí la cama y lo más importante, este balcón que nos salió de gratis. Miren esto. ¡Qué vista más espectacular! ¡Wow! ¡Qué brutal! Me encanta, me encanta. Así que aquí vamos a pasar las próximas 23 noches. Ya les iré contando nuestra travesía en este crucero transatlántico hasta España. Sin embargo, ahora vamos a esperar al Sailing Party, por supuesto, porque no me lo puedo perder. Y a ver qué tal en este barco. Y mientras esperamos nuestro Sailing Party, miren, aquí estamos viendo los barcos zarpar, hay como 5 el día de hoy. Este es el Symphony of the Sea de Royal Caribbean. Tenemos, miren, el Norwegian Escape. Otro barco que está zarpando. Oh my goodness, my name is Ryan Rose and I am your cruise director. But folks, we are getting ready to kick off this cruise holiday of a lifetime. Ahora sí oficialmente comenzó. On the count of 3, I want you to jump. But listen, don't break a hip. 1, 2, 3. Oh man, you're looking good. Seaside family, who's on vacation? DJ, what you got for me? Clap those hands. Take it up. Come on. Ahora le tocó al Virgin. Yo pensaba que iba a salir más tarde que nosotros, pero no. Al parecer nosotros somos los últimos. Y ya aquí están nuestras maletas y no van a creer que traje ropa para casi 39 días en estas 2 maletas pequeñas. No es el carry-on, es el que le sigue, el mediano. Así que me verán repitiendo ropa porque de verdad es que no queríamos cargar maletas tan grandes por toda España. Así que ya lo saben. Ya nos comenzamos a mover.
El barco está de frente, pero realmente para acá atrás es que nos vamos. No sé, me imagino que es que nos vamos en reversa. Bueno, aparentemente sí, vamos a virar. Y miren este espacio, yo pensaba que era chiquito para eso, pero sí, vamos a virar aquí y entonces vamos a salir de frente por la bahía. Bueno, ahora sí, ya nos viramos completamente. Esta es la otra parte de Miami, el Bayside. Y nos vinimos para el Marketplace Buffet, miren, a coger un lapicito porque la cena es a las 9:30 de la noche y hay que calmar el hambre un poquito. Así que miren, mientras seguimos zarpando y saliendo de Miami, ya pasamos la playa, Miami Beach y todo, a disfrutar de esta piscina. Ya alejándonos de Miami y después de disfrutar de un hermoso atardecer, nos fuimos al Atrium a escuchar una buena música de jazz. Y finalizamos este primer día en el teatro con el show de Maurice Souchak, un ilusionista que tiene una gran trayectoria y fue finalista del famoso programa American Got Talent. Buenos días. Miren qué espectacular amaneció nuestro segundo día aquí de crucero. Me encanta. Y ese sonido del mar, escuchen. Y miren, allá a lo lejos vemos otro crucero. No sé cuál línea es la que nos está acompañando aquí en el mar. Lo que sí les puedo decir es que el barco de verdad se portó espectacular. La noche transcurrió tranquila, nada de mucho movimiento. Estamos en un piso bastante alto, estamos en un piso 14. Y se supone que aquí se sienta más, ¿verdad?, el movimiento, pero nada que ver. Todo estuvo espectacular. Así que vamos a disfrutar nuestro segundo día aquí en el MSC Seaside. Mi gente, son 24 días, así que hay opciones para comer saludables. Miren, mi desayunito, un yogur con granola, nueces y aquí un hummus con medio huevito y batata con una ensaladita y un croissant por ahí, miren. Bueno, nuestra primera actividad después del desayuno es gimnasio, así que vamos para allá. Esto está bien equipado, tiene máquinas, tiene trotadoras, tiene pesas y también tiene elípticas y bicicletas. Y te dan clases privadas por $19 de spinning y cosas así. Pero mira, vamos a ver, mira, veo que salió una persona aquí, pero creo que este señor está haciendo turno. Ah, no. Ah, pues mira, me vengo para acá. Miren esto. Con vista al mar. Hoy está lleno porque es día en alta mar. No sé si un día normal de isla esté tan lleno. Tuvimos suerte de que conseguimos 2 maquinitas ahí rapidito que llegamos, porque si no, sabrá Dios de cuánto iba a ser la espera. Al lado del gimnasio tenemos, miren, el área del spa. Aquí te venden cualquier paquete, ¿verdad?, que quieras coger en referencia a este servicio. Llegamos a un family party en el área de la piscina. Esta área se llama Miami Beach. Aquí fue donde hicieron el sailing party. Y mira, hay comidita aquí también, que chévere, no sabía esto es una sorpresa para mí. Aquí tenemos muchos postres, miren estos cupcakes y miren este bizcocho, esto es de decoración, con Fruit of the Loom. Y miren estas donitas, qué lindas. No, pero yo a esta hora no voy a comer postre. Mira esto, qué bello. Se ven ricos. Y si no quieres postre, mira aquí unos sandwichitos. Y miren, para hacer un crucero transatlántico de muchos días, porque la primera parada como tal, para que tú te puedas bajar y estar allí es en Portugal.
Hay muchos niños, hay muchos niños. Posible como para unas clases de aeróbico, miren. Miren, aquí tenemos esta mesita que pintan a los niños. Me aprende este bailecito porque de verdad que nunca lo he bailado. Ya pise a alguien. Seaside family, give yourselves a round of applause. Y llegamos a una de mis áreas favoritas, el Jungle Pool. Así que aquí vamos a disfrutar un ratito del jacuzzi, pero les voy a mostrar para que vean cómo es el área. Aquí tenemos uno de los jacuzzi. Si caminamos más hacia acá, esta es la piscina. Y miren, usted va caminando por el agua para ir refrescándose poco a poco. Y entonces allá a lo lejos tenemos otro jacuzzi. En barcos anteriores que yo he venido, en la parte de arriba es techada y entonces ahí es donde te ponen todos los jueguitos de mesa, también te ponen sillas. Sin embargo, en este barco veo que todo es como que así al aire libre. De hecho, no tiene ningún techo, porque en los otros barcos que he ido también tienen un techo retractable para cuando llueve o hace frío. Gracias a Dios que hoy el día está hermoso, precioso y no vamos... Ah, no, mira, sí. Creo que este es el techo. Parece que es que sale como más directo, no es como así en forma circular. Este es el área de la barra. Aquí tienen unos mantecaditos bien ricos, unos gelatos como tal. Me encantan, son bien ricos. Específicamente el de capuchino es el que me gusta. Y entonces los voy a llevar para acá para que vean el área que les digo, que son como de juegos de mesa, tienen allí como para ping pong. Y miren, hay bastantes sillas, ¿saben? Aquí tienen las mesitas de mini golfito y de ping pong. Lo que en otros barcos está en la parte de arriba, como les había dicho. Pero mira, está chiquita, pero me encanta el ambiente de aquí. Yo prefiero estar aquí así cuando estamos en alta mar, disfrutar del jacuzzi. En la piscina no es como que me meta mucho, pero me gusta más el jacuzzi. Después te vas a las sillitas y disfrutas ahí con tus audífonos de una buena música. O si puedes traer tus jueguitos de mesa, pues también puedes aquí disfrutar de ese tipo de juegos. Nuevos amigos aquí. Ya estamos listos para irnos a ver el show del teatro de la noche de hoy, pero les quería dejar saber que en la aplicación hay una parte donde usted puede ver el código de vestimenta diario. Y hoy decía, mira, que como usted se sintiera cómodo. Y yo, como obediente que soy, miren, me puse mi trajecito, mis chancletas de la piscina. Olvídense, en los tacos los dejé en el closet. Así que vámonos ahora a disfrutar del show. It's a new dawn. It's a new day. You're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Somebody and anybody find me. Somebody to love. Miren, la hora de nuestra cena es a las 9:30 de la noche, así que yo no voy a aguantar hasta esa hora. Del teatro, mira, vinimos para acá a comernos una ensaladita. Bueno, ya llegamos al restaurante, vamos a comer. Nos tocó la mesa 436. Miren, esta es la mesa redonda. Vamos a ver cuántas personas vienen hoy. De entrada me pedí estas sopitas de espárrago que están riquísimas. Y miren, me pedí de plato fuerte un risotto de calabaza y camarones. Y ya lo probé, miren por ahí la prueba. Y está espectacular, de verdad que me encantó. Después de la cena nos fuimos al atrium donde había música latina y allí me tiré unos pasitos de salsa para bajar la comida. Después en el Seaside disfrutamos un ratito de las noches de karaoke. Right through the very heart of it, New York, New York. Y por último echamos un vistazo nuevamente en el atrium para ver el ambiente del silent disco.
Hoy les doy los buenos días desde el área del buffet. Ya tengo mi desayuno en mano. Y qué mejor que desayunar aquí en la parte de afuera del buffet. Miren esta vista, qué espectacular. El jueguito de hoy en el área de la piscina, miren, tienen que sentar esa bola en el canasto para que mojen al director de entretenimiento de aquí del barco. El viento no ayuda. ¡Mira, mira! Aquella ni tiró la bola. Y llegó la hora del almuerzo y miren, comenzamos con la dieta de la pizza. Ensaladita y pizza. Y después de esas pizzas, miren, nos vinimos a la cabina y aquí me estoy disfrutando un té de jengibre para ver si bajo esa inflamación que nos deja esa comida aquí en este crucero. Aquí vamos a estar un ratito, voy a bajar fotos a la computadora para entonces en la noche ir a comer a uno de los restaurantes de especialidad que nos hicieron una invitación por ser miembros Diamond. Eso es que tú vas escalando según vas comprando cruceros de la línea de crucero, pues entonces te van dando puntos hasta que va Silver, Gold, Diamond. Yo soy Gold y Ricardo Silver. No sé por qué estamos diferentes, pero así va la cosa. Yo creo que es que depende con qué tarjeta pagues, pues entonces ahí vas acumulando los puntos. Y nada, por ser miembros Diamond, pues nos han dado una serie de regalos, nos han dado unas pantuflas, nos han dado las batitas para cuando tú sales del baño. Digo, eso es, las batitas me imagino que es para dejarlo, ¿verdad? Las pantuflas me las puedo llevar, pero las batas no. Y entonces nos dejaron una tarjetita en el cuarto para hacernos esa invitación. Hicimos la reservación. Teníamos dos opciones, un restaurante de steak y el otro restaurante de marisco, pero escogimos el de steak. Bueno, ya llegamos aquí al restaurante. El restaurante se llama Butcher Cut. Y ya nos llevan para la mesa, así que vamos a ver cómo es la experiencia realmente. Thank you. Thank you. Y hoy es noche de gala. Nosotros no es que traímos gabanes, ni ropa de lentejuelas, ni nada de eso, porque son 23 noches, no había espacio en la maleta que traímos. Pero miren, está de lo más chévere porque hicimos la reservación para un día como hoy, noche de gala. Así que vamos a ver qué tal la comida. La experiencia es que ellos tienen esta parte del menú y entonces cogemos de aquí y eso es completamente gratis. Si queremos algo del resto del menú, pues nos los dan con un 50% de descuento, que tampoco está mal. Aquí me llegó, miren, el aperitivo. Esto es como una ensaladita que tiene guacamole debajo de todo eso. No me pregunten qué es eso porque hasta que no lo pruebe no sé qué es. Con una salsita de raspberry. Me dice el muchacho que eso que blanco que tenía el plato es de unas palmas. De verdad es que sabía como que por afuera durito, no tan durito tampoco, y por dentro tenía algo que parecía papa majada, yo no sé, pero estaba bien bueno. La primera vez que lo pruebo. Y aquí llegó mi comida, miren, pedí un New York sirloin y con unos coditos. Y aquí nos trajeron de todas las salsas. Y Ricardo también pidió lo mismo, pero con una papa asada loaded. Y de postre, miren, un lava cake con mantecado me pedí yo. Y Ricardo uno de banana. Eso se ve bien rico, con caramelo y todo. Ya terminamos la cena, de verdad es que estaba todo espectacular. Yo estoy full, pero full. Lo que sí es que les voy a decir, la experiencia a nosotros nos salió gratis, ¿verdad? Por lo que les había dicho. Sin embargo, usted puede venir y coger esa misma experiencia por $59. Los acompañantes no están incluidos en la experiencia, tienen que pagar, pero son $4 nada más, así que
de verdad es que vale la pena. El postre estaba exquisito también, el tamaño perfecto, el steak estaba grande, de verdad que yo no me lo pude ni terminar completo, Ricardo lo terminó. Así que mira, este es lo último del día, de verdad que yo que no estoy ni para fiestas ni para nada. Yo voy para el cuarto porque mañana vamos a ir a nuestro primer destino de aquí, de este crucero. En el cuarto día de esta travesía llegamos a nuestro primer destino, que fue en la isla del Caribe de San Martín. Optamos por quedarnos cerca del puerto y relajarnos en la playa que está justo a la vuelta de la esquina. Fue un día tranquilo y perfecto para disfrutar del mar y del ambiente caribeño sin necesidad de ir muy lejos. Pero no te cuento más porque quiero que veas todos los detalles en el video completo que estaré realizando de esta isla. Ya regresamos de San Martín, ya estamos en la cabina, estamos un poco explotaditos. Vamos a ir a comernos algo en el buffet. Pero miren, les quiero mostrar la vista que tenemos aquí desde la cabina hacia San Martín. No es como que wow, qué vista, ¿verdad? Porque son para los contenedores. Aquí tenemos unas montañitas bien chéveres. Aquí tenemos más contenedores, casas en el fondo. Y después de esas casas también vemos un pedacito de mar por allá. Pero miren esta agua, miren ese color que es espectacular. Hoy nos fuimos, miren, de hamburguitos y unas poquitas de papa. Y hoy sí que hay variedad de postres. Miren, conseguí un bizcochito de chocolate, un pie de manzana que me encanta y unas galletitas. De verdad es que no sé de qué son, creo que de avena, peanut butter o macadamia, no sé, pero se ven bien. Buenos días, miren, ya estamos en St. John's. Otra vez con vista a contenedores, a montañas y casas. Y miren, el barco llegó a las 7 de la mañana, se va a las 4 de la tarde. Todos tenemos que estar aquí a bordo a las 3:30 y son las 10:30 y nosotros todavía aquí en la cabina de lo más relax. Pero nada, ya nos estamos alistando, ya estamos a ley de nada de irnos. Aquí tomamos una excursión que nos llevó por toda la isla, incluyendo una visita al histórico Fuerte St. James y por supuesto a la playa que está justo al lado. Todos los detalles los verán en el video completo más adelante. Siempre que llegamos al barco nos reciben con unas toallitas para que nos sequemos el sudor y también con agüita, miren, con china, pepinillo o limón. Después de recorrer la isla, miren, comida es lo que nos pide el cuerpo porque estamos con el desayuno. Tenemos el chef, mire, picando la carne del día de hoy. No dice qué tipo es, pero vamos a coger. Aparte de la carne, mire, me cogí unas papitas y esto es una lasaña con queso ricota, tiene artichoke y otros vegetales. Me quiero comer un mantecadito y miren la clase de fila que hay, la fila más larga del buffet. Miren, una fila como de 20 minutos para este mantecadito, vamos a ver. Está bueno y no se siente tan dulce, así que no me voy a sentir tan mal. Y la comida estaba bien rica, esa lasaña estaba espectacular. Este es el área donde hacen, miren, la repostería, miren todos esos dulces. ¡Wow! Y miren ese rack ahí de bizcochitos y de todo lo que nos ponen aquí en el buffet. Después del almuerzo llegó la hora de zarpar y desde nuestra cabina disfrutamos de este bello atardecer, para luego irnos al Heaven Lounge, donde en las noches daban clases de baile. Y también puedes disfrutar de buena música. Y nuestro día finalizó en el atrium con el Tropical Nights. Hoy les doy la bienvenida a Bridgetown, la capital de Barbados. Miren, no hemos llegado todavía. Son las 9:30 y se suponía que estuviéramos ya en el puerto a las 9 y yo que madrugué. Pero miren, otra vez nuestra vista es a contenedores. Vamos a ver cuándo llegue finalmente. Y ya por fin llegamos oficialmente, ya el barco paró.
Así que miren, aquí es que está la vista de nosotros. Bridgetown es la vibrante capital de Barbados. Hoy exploramos el encantador centro histórico de la ciudad, paseamos por sus calles llenas de vida y color y terminamos relajándonos en las cristalinas aguas de la playa Carlisle. Así que pendientes al video completo de esta hermosa isla. Y estamos llegando ya de regreso al barco y aquí miren, están recargando las provisiones, los alimentos, porque ahora sí que nos vamos por ahí para abajo, para Europa. 6 días en alta mar, así que necesitamos mucha comida, que entre mucha comida. Y ya nos vamos de Bridgetown y ahora sí que son 6 días en alta mar. Vamos a ver cómo nos va aquí, a ver si no nos da claustrofobia. En estos 6 días en alta mar se disfruta de un sinnúmero de actividades como música en vivo en distintas áreas del barco, karaoke, manualidades, clases de baile, los shows del teatro que aquí les muestro algunos de ellos. También hubo otro tipo de actividades como este show de bartender y actividades para niños. Y las fiestas temáticas no podían faltar. Entre ellas el Sunshine Party, una fiesta de los años 60, 70 y 80, y el White Party, mi favorito. También nos hicieron una invitación al teatro donde el capitán nos brindó unas palabras. Funchal, Lisbon, and Valencia, and all the rest of ports that are waiting for you. And hope you will enjoy the rest of the cruise with us, here with us. Thank you very much. No podemos olvidar todo lo que se come en los cruceros y por esta razón también sacamos tiempo para ir al gimnasio. También disfrutamos de la piscina y el jacuzzi en el Jungle Pool. Y todos los días nos relajábamos con la hermosa vista desde el balcón de nuestra cabina. Con tantas actividades el tiempo pasó súper rápido y fueron los días perfectos para recuperarnos y tener fuerza para explorar los próximos 9 destinos a visitar en Europa. Y ya estamos llegando a nuestro próximo destino después de 6 días en alta mar y miren qué espectáculo, qué bella esta vista de la ciudad de Funchal de noche, porque todavía no amanece, son apenas las 7 de la mañana. Me encanta, bello, bello, bello. Ya estamos listos para bajar a Funchal, Portugal. Y les quiero contar un poquito de lo que fueron los 6 días en alta mar. Al principio tenía un poquito de ansiedad porque nunca había estado tantos días. Sin embargo, mira, todo fluyó de lo más bien. Los primeros días sí, el barco parece que iba rapidito, había mucho viento. Vamos a entrar al ascensor ahora. Había mucho viento y entonces se estaba meneando bastante, pero nada que fuera de miedo ni nada de eso, o sea, algo normal. Después estuvo tranquilo todo, anoche sí se movió bastante, pero nada, yo me pongo mi peppermint aquí detrás de mis orejas, ni Dramamine tomo y con eso ya yo lo resuelvo todo. Así que nada, vamos a pasar el día aquí en Funchal. Pero tienen que ver ese video. En este cuarto destino estábamos muy emocionados porque por primera vez íbamos a visitar una ciudad de Europa, Funchal, la capital de Madeira, una región autónoma que pertenece a Portugal, y la cual nos sorprendió con sus vistas panorámicas y la cálida hospitalidad local. Disfrutamos caminar por sus calles, probamos delicias típicas y nos enamoramos de este pequeño rincón portugués en el Atlántico. Nos vamos ya están sonando las bocinas y ya el piloto viene por ahí para dirigirnos. Miren, desde aquí se ve el aeropuerto de Madeira y este aeropuerto tiene una particularidad, aparte de que es pequeñito, la pista de aterrizaje, miren, es sobre esas columnas que vemos ahí.
Yo aquí no me atrevería de venir en avión. Aquí estamos en el teatro porque había un show que era para hoy a las 6:30 y a las 9, pero se llenaron los espacios y entonces abrieron uno a las 5 de la tarde. Yo pensé que no me iba a dar tiempo de llegar, ¿verdad? Porque estábamos en la isla, pero sí llegamos a tiempo y así que lo vamos a disfrutar. El show se llama Fly. Una de las recomendaciones que les voy a dar, y es que en la aplicación aparecen los shows del teatro como por una semana corrido, y entonces hay que, mira, rapidito reservar, porque si no tienes que esperar a que empiece el show, y entonces si hay asientos disponibles te dejan entrar. Ya estamos aquí en la cabina a descansar. Mañana es otro día en alta mar y entonces nuestro próximo destino es el domingo de resurrección en Lisboa, Portugal. Hoy el mar está picado o hace mucho viento, que esto anoche no nos dejó dormir ese vaivén, por lo menos a mí. Ricardo cayó como palo. Les voy a mostrar aquí la piscina en el John Pool para que vean de qué les estoy hablando. Miren, miren esa piscina como se desborda del agua al lado. Oh my God, y esa piscina no es bajita, o sea, es toda profunda, más de 5 pies. Mira eso, de lado a lado. Miren, esta clase que ustedes ven aquí, esto no es nada oficial del crucero. Eso es que unas personas aquí parece que se ofrecieron a dar este tipo de clases. Mira qué nice. Pero yo para donde voy es para el jacuzzi. Después del jacuzzi nos fuimos al área del buffet para disfrutar de la exquisita comida que nos tienen todos los días. Y por supuesto los postres no podían faltar. En la tarde disfrutamos del show del teatro The Twins. Y en la noche del show de Andrés Cruz. Buenos días, llegamos a Lisboa, Portugal. Miren la vista que nos tocó desde el balcón de nuestra cabina, pero lamentablemente hoy está nublado, el día está lluvioso. Ay, tan bonito que está todo eso. Pero no es sorpresa que el día esté así. Desde que salimos de Madeira, esto fue un clima fatal, el viento no paró, eso, yo creo que estábamos metidos dentro de un huracán, porque yo he ido detrás de huracanes en cruceros y al frente de huracanes y no se había movido tanto un barco. De verdad es que pasé mala noche, debo tener ojeras por ahí. No, de verdad es que no. El movimiento fue algo que yo no le puedo describir. No es que me dio miedo así de que va a pasar algo, no, pero no pude dormir, o sea, no me podía quedar dormida con el movimiento del barco de lado a lado, hacia el frente, hacia atrás, los ruidos en la cabina, porque hace mucho ruido aquí como si estuvieras en una casa de madera o algo así. Pero nada, vamos a ver si el día se arregla, nos sale el sol para hacer todas las actividades que teníamos planificadas en el día de hoy aquí en Lisboa. Qué bonito la decoración que nos recibe en el buffet el día de hoy, domingo de resurrección. En nuestro quinto destino disfrutamos del centro histórico de Lisboa, exploramos sus barrios históricos. Por primera vez nos atrevimos a tomar un autobús para recorrer la ciudad y por supuesto teníamos que probar el original pastel de nata. Ya nos estamos yendo para otro día en alta mar. Miren, vamos a atravesar el río Tajo.
Buenos días, buenos días. Otro día en alta mar y estamos cruzando por el estrecho de Gibraltar y la ciudad que estamos viendo en el fondo es Tánger y pertenece a Marruecos. Mira, jamás pensé que iba a pasar tan cerquita de ese país que estoy loca por ir. Y al otro extremo estamos viendo la ciudad de Tarifa en España. Y estamos atravesando entre medio de dos continentes, el continente europeo y el africano. Nos dijeron que vamos a estar pasando por este estrecho por 2 horas. Y como nuestra cabina da hacia la parte de Marruecos, pues les voy a dejar unas imágenes por aquí de todo lo que vamos a estar viendo porque quiero ver todo ese momento, porque no sé si vamos a volver a pasar por aquí nuevamente. Aparte de la ciudad de Tarifa en España que te lleva a Tánger, Marruecos, hay otras ciudades de España que también te llevan a otras ciudades de Marruecos. Tienen que verificar en internet y también vi que hay desde Italia y desde Francia. Así que si ustedes están de paseo por alguno de esos países y tienen tiempo de venir y visitar Marruecos en algún momento, pues ya saben que tienen esas alternativas. Hoy otra vez en el Jungle Pool tenemos una clasecita aquí dada por los mismos pasajeros y en esta ocasión tienen una bocinita aquí con musiquita, miren, por lo menos para sentir el ritmo. Eso es como una clasecita de zumba, wow, y de gratis, porque aquí en el barco te la cobran como a $19. Yo creo que me voy a ir a mover el cuerpo un poquito. Así el ambiente un día en alta mar, en el área de la piscina. Esto se llama Miami Beach Pool. Continuamos moviendo el cuerpo en el área de la piscina en el line dance, una actividad realizada por los miembros de la tripulación encargados del entretenimiento en el barco. Hoy la actividad de la piscina estuvo buena porque a pesar de que hace frío en las áreas oscuras, aquí con el sol que hoy está radiante, de verdad es que está bien caliente y yo hasta que ni me puse el traje de baño. Si llego a saber, me lo poní y cogía un poquito de sol, pero nada, vamos a seguir disfrutando de este día en alta mar. Les voy a mostrar el aqua park que tienen aquí para los niños y también hay algunas áreas que los adultos pueden disfrutar como estas chorreras o toboganes, como lo llaman en su país. Y miren, allá tenemos 2 más. Esas salen hasta el área del mar. Así que si usted viene con sus niños, miren, pueden disfrutar de esta área bien chévere. Tienen ahí esa piscinita. Y también tienen allá como esas mallitas donde ellos caminan. Y entonces en la parte de arriba tenemos lo que es el área de deportes. En la hora del almuerzo y Ricardo ayer me dijo que no quería pizza. Pero es que de verdad es que están muy buenas, están demasiado buenas, miren, siempre las varían, no es como que tanto, ¿verdad? Mira, esa margarita casi siempre la tienen. Esta es white pizza de queso. Aquí se supone que venga otra que es con harina integral y salsa de tomate. Y esta es de pepperoni. Y yo hablo de Ricardo, pero miren, aquí yo voy con mis 2 pedazos de pizza y yo le he hecho una salsa pesto por encima que ellos tienen por allí al lado y sabe riquísimo. Luego de comernos estas ricas pizzas, nos fuimos al teatro para ver un show de magia. Aquí estamos haciendo entrada al Sport Bar. Aquí tienen camisetas de deportistas firmadas. Y miren, aunque no venga a beber, miren, se pasa bien porque tienes una vista al mar. Mucha gente viene a jugar, aparte de darse sus drinks.
Miren qué bonito. Es bastante amplio, de las barras más grandes que tiene el barco. Y miren por aquí esta pantalla deportiva. Hay gente que se sienta ahí. Y miren aquí unas bolas de tenis firmadas por dos tenistas famosos. No me pregunten quiénes son porque no los reconozco. Pero si usted sabe, me lo puede dejar en los comentarios. Los días en alta mar, miren, ponen ventas aquí de carteras, gafas. También veo en aquella otra mesa que está allá. Así que tienen que aprovechar los especiales del alta mar. Miren, 50% de descuento en todas estas carteras. ¿Escuchan ese ruido de helicóptero? Es que lamentablemente pasó una emergencia y estamos detenidos aquí en el mar. Y entonces hasta que no se lleven a la persona, pues no vamos a poder continuar hacia nuestro próximo destino. En la noche disfrutamos de otro show en el teatro con la cantante Hannah Stern. Esta noche la dedicación al buffet es al pan. Miren esto, qué brutal. Miren todos estos panes aquí. Miren, esta es como un pavo. Qué brutal. Y miren esto, una galleta gigante. Otro pavo y más panes. Hoy hay fiesta de carnaval en el barco. Y llegamos a nuestro próximo destino. El terminal de cruceros como tal está en construcción y estamos en uno de carga. Miren, ya pueden ver todos los vagones que hay aquí. Sin embargo, a lo lejos, mira, tenemos un poquito de vista a la parte de la ciudad. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy porque está un poquito nublado, pero espero que salga un poquito el sol para que por lo menos este frío se vaya un poquito. Y miren el color del mar, qué bonito. En el destino número 6 de esta travesía llegamos a Valencia, España, una ciudad que nos cautivó con su mezcla perfecta de historia y modernidad. Valencia nos brindó un ambiente vibrante y una experiencia inolvidable. Ya estamos aquí de camino para entrar al barco y a comer. Abren a las 6 de la tarde y miren, esto está vacío. Vamos a ver si por este lado tenemos suerte y encontramos algo de comer. Ah, mira, por el otro lado. Bueno, y aquí tenemos la comida. Miren, estas albóndigas son ricas y esto no sé qué es, pero también se ve rico con esta hambre que yo tengo. Hay pollito, miren, tienen pollito aquí. Y así quedó mi platito, miren, unas albóndigas, de verdad que no sé qué es esto, una pasta y este pan de focaccia me dijeron que era. Lo que les dije que no sabía que era, creo que es lasaña y está bien buena. Y cayó el aguacero, miren, ya casi nos estamos yendo, en 20 minutos nos vamos, pero llegamos a tiempo de la ciudad. Y nos fuimos para nuestro próximo destino, Palma de Mallorca. Y no hay día en alta mar entre medio. Vamos corriditos. Este día The Twins hizo un nuevo show y decidimos ir a disfrutarlo. Miren, después de ese show del teatro, hoy hay fiesta latina, yo quería ir, pero estamos explotados con todo lo que caminamos allá en Valencia. Así que yo creo, mira, un bañito y para la cama porque mañana vamos por otro destino y es a las 8 de la mañana que llegamos. Así que se podrán imaginar, hay que descansar porque vamos a estar caminando otra vez un montón. Bienvenidos a Palma de Mallorca.
Miren la vista que tenemos. Ya yo estoy acostumbrada a ver vagones, pero miren allá el mar, hay un avión por ahí despegando y pues también varios cruceros aquí en el muelle. Y miren, gracias a Dios el clima está perfecto, está haciendo sol, aunque está la temperatura en los 60, pero con el sol no se siente frío. Yo voy hasta sin abrigo hoy, olvídate, lo voy a estar cargando cosas de más. Y además descansamos bastante porque como hoy la llegada al puerto es a las 8, pero se va a las 7 de la noche, tenemos tiempo, nos levantamos a esa misma hora, a las 8, no son ni las 10, son las 9:30, así que vamos ahora a explorar a Palma de Mallorca. Palma de Mallorca fue nuestro 7º destino. Aquí exploramos su encantador casco antiguo y descubrimos la majestuosa Catedral de la Seu, la cual nos dejó verdaderamente impresionados. Con sus calles llenas de historia y un ambiente mediterráneo inigualable, esta isla se convirtió en una de mis favoritas. No sé qué pasa, pero cada vez que llego de uno de los destinos, lo que quiero es pizza, hamburger y papitas. Llego con una hambre que no me importa nada. Y Ricardo, miren, con una ensaladita ahí disimulando, porque ya mismo él va para las pizzas. ¿Qué les dije? Miren, que Ricardo lo que estaba era disimulando con aquella ensaladita. Miren, se metió como casi 4 pizzas y miren, 3 galletas tiene ahí con mantecadito y él se lo está gozando. Miren para allá. Miren la vista que tenemos desde la otra parte del barco. Qué brutal. Qué pena que mi cabina no dio mirando para este lado. Miren esto. Wow. Cuando llegamos a la cabina, miren, encontramos este barco, es un velero y es un crucero exclusivo. Se llama el Sea Cloud 2 y tiene capacidad para aproximadamente 96 personas. Y el costo puede estar entre los 5.000 a 10.000 euros. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se animarían a viajar en un velero como este? Yo, si tuviese el dinero, claro que lo haría. Y estando en España nos sorprendieron con un show de flamenco en el teatro. Y nos fuimos de Mallorca. Miren esto, estaba en un show del teatro ahora, no vi el despegue completo, así que miren, esto es lo que hemos podido ver aquí ahora. Eso es como un acantilado ahí, qué espectacular. Nos vinimos al Sport Bar porque nunca habíamos venido para acá y hoy sí como que queremos darnos una cervecita. Yo pedí una alemana, nunca la he probado, así que vamos a ver. Miren, esta fue la que me pedí, es una Premium Waste Beer, así que vamos a ver qué tal. Miren, Ricardo leyendo la botella, esa cerveza la empezaron a hacer en el 1363, o sea, parece que es buena porque se ha mantenido en el mercado. Vamos a probar a ver. Está buena y está fría. Y dice que tiene poquito % de azúcar y el % de alcohol es más o menos de 4 a 5%. Así que salud. Buenos días, otro día en alta mar y este será el último antes de llegar a nuestro destino final. Nos faltan 4 destinos y el final, que es Barcelona, serían 5 y no vamos a parar porque ya no van a haber más días en alta mar. Lamentablemente vamos a tener que descansar en las noches, a lo mejor no voy a estar haciendo muchas actividades porque de verdad es que esas caminatas en estos países cansan a uno. Pero nada, el día amaneció bien bonito, está haciendo un poquito de frío. En Palermo, que es el próximo destino que vamos a ir, pues está en los 60 y algo, pero va a estar haciendo sol, que eso son buenas noticias porque entonces nos vamos a mantener calientitos. Así que hoy el día, miren, yo lo que voy a hacerme estas uñas, que miren cómo están desastrosas, horribles, y yo me traje todo mi kit para hacérmelas aquí en el barco y entonces ahí para que me duren el resto de las vacaciones.
lo vamos a coger suavecito, más en la nochecita vamos a ir a comer en un restaurante mexicano, pero ya les voy a ir mostrando durante el día lo que vayamos a hacer. No creo que vaya a ser mucho el día de hoy, créanme, vamos a descansar bastante. Miren, ya preparé mi mesita aquí me voy a sentar porque me las iba a hacer aquí, pero iba a estar demasiado, la espalda se me iba a chavar todo. Pero miren, aquí ya tengo todo, yo me compré esta lamparita portátil, el esmalte que ya tiene un brillito dorado bien chévere, aquí tengo la base y el top, esto para limpiar el palillito que lo tengo por aquí atrás, para cuando me salga de las uñas como tal, y esto para limpiarme la cutícula. O sea, con esto yo me voy a hacer mis uñas. Yo no soy una profesional, así que cuando se las enseñen no me vayan a criticar las uñas, ¿saben? Que esto yo lo hago para ahorrar dinerito, para poder viajar y porque me gusta. Para mí es una terapia hacerme mis uñas, así que ya las voy a mostrar cuando termine. Y ya terminé mis uñas y me quedaron, miren, me quedaron bonitas, sencillitas pero bonitas. Tienen ahí un diseñito como con doradito. Tenía ya esa escarchita así el esmalte, así que por eso avancé. Digo, entre comillas avancé, me tardé 2 horas, pero es que la lamparita no ayuda mucho, uña por uña, 60 segundos, así que se podrán imaginar. Pero es un resuelve si estás de viaje y si usted misma se hace sus uñas, se lo recomiendo. Así que vamos a ir ahora para el Jungle Pool ahí a estar relax. No me voy a meter ni nada. Yo tengo el traje de baño solamente porque no me quería poner ropa interior. Pero nada, vamos para el Jungle Pool. Como salió el sol, abrieron ese techo. Pero si no estás debajo del sol, hace un frío brutal. Y como yo soy friolenta, mira, debajo del sol es que estoy. Así que aquí vamos a estar un ratito, relax, como quiera, aunque no nos vayamos a meter en los jacuzzi. En lo que da la hora del almuerzo, que es, mira, ya en 30 minutos. Miren esto, qué bello. Está espectacular el día. Y aquí, miren, está haciendo sol, pero fresquito. Y miren para este otro lado. Miren qué bello se ve ese mar ahí cuando pasa el barco. Llegó la hora del almuerzo, miren todos esos panes. Vamos a ver aquí. Ay, yo creo que voy a comer chuleta. Ya estoy para la chuleta. Miren estos hot dogs como abiertos por el medio con queso, se ven bien también. Miren, eso es espagueti con langosta. Yo no he comido langosta en todo el crucero. No nos han dado ni en la noche del capitán, así que voy a probar un poquito de eso. Miren, probé los espaguetis con la langosta, están bien buenos. Qué pena que esté bien picante, pero me lo voy a comer porque están bien buenos. Así que buen provecho para nosotros. Ese show del teatro estuvo espectacular, me encantó. Así que ahora vamos a ir a comer comida mexicana. Ya estamos aquí, miren, esta es una oferta que vale $24.99 por todo lo que usted pueda comer de lo que está en el menú en el día de hoy, porque parece que según la ruta del crucero, pues ellos lo cambian. Y miren la vista que me dieron aquí. Parcial, pero como quiera me conformo con ella. Miren qué bello el atardecer el día de hoy, Dios mío. Yo que amo los atardeceres. Para comenzar, miren, una buena frozen margarita y la pedí original, la clásica. Vamos a ver qué tal sabe. Está bien buena, así que salud. Llegaron mis nachos, miren, esto está bien grande y eso que este es el pequeño.
Este es el segundo aperitivo, miren, un queso fundido con chorizo, chips. Y aquí está mi segundo plato, quesadilla. De verdad yo no sé si me va a caber el postre, pero de que me lo voy a comer, me lo voy a comer. Miren, Ricardo se pidió una enchilada de pollo y eso se ve súper rico. Digo, ya este es el último plato, ya él se ha comido de todo aquí. Y de lo que yo he pedido también él ha comido. Él ha aprovechado esa oferta al máximo. Y llegó mi Mexican flan. Eso se ve súper brutal. Está medio chueco por ahí, pero no importa. Y pedimos un 3 leche, pero miren esto es líquido. Ay, miren, no es bizcocho. Él dice que ahora es así, no sé. Será aquí en el barco porque en otros lugares es con bizcocho. Ya probé el flan y está brutal, pero voy a probar este 3 leche. Ricardo me dice que la parte que es como de chocolate o caramelo, pensaba yo, es como un bizcocho o algo. Vamos a ver. No, eso no es 3 leches. Me gustó el flan y yo ahora voy a pedir otro, está bien bueno. Después de esa cena que estaba todo muy bueno, ya estamos aquí acomodaditos en nuestra cabina porque mañana nos espera otro destino, así que nos vemos en un segundo. Buenos días, llegamos a nuestro octavo destino, estamos en Palermo, Sicilia, Italia. Miren qué bello esta vista que tenemos el día de hoy, por lo menos una vista que no es vagones. Miren esto, qué espectacular. Hoy vamos a estar en esta isla por 10 horas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, así que vamos a tener tiempo suficiente para poder recorrerla. En el destino 8 nos sumergimos en la rica mezcla de culturas que definen esta vibrante ciudad, desde sus impresionantes iglesias y monumentos hasta sus coloridos mercados. Palermo nos mostró la esencia de Sicilia y su cálida hospitalidad. Ya estamos en el barco y adivinen dónde. En el área del buffet y ya cogí mi comida, les voy a mostrar, me fui bien light. Miren, solamente me cogí este poquito de arroz que dice que es con ajo y comino y este pollo y un pedacito de pan, algo sencillito. Y llegamos a tiempo porque miren, acaban de cerrar el área de la comida como tal. Lo que queda abierto es lo de los hamburgers, hot dog y pizza. Y para allá fue Ricardo a buscarse una pisita. Yo con esta comida ya tengo. Miren, Ricardo fue por la pizza y vio esto que es como un postre que a mí me encanta, de Sissy's Pizza de Bavarian. Y mira lo que hizo, me lo trajo para acá, me voy a tener que sacrificar ahora. Miren, el de Sissy es con Bavarian y el cross por encimita. Este tiene piña, vamos a ver. Está bueno. Creo que tiene algo de manzana también. Así que me voy a tener que comer el postrecito porque él me lo trajo con tanto cariño. Ya estamos en la cabina y de verdad es que yo estoy pero mata. Así que el día de hoy vamos a obviar todas las actividades que tienen en el barco. Y voy a aprovechar para descansar mis pies. Y entonces desde la cabina, cuando vayamos a zarpar, vamos a ver también toda la ciudad y entonces pues ya les voy a mostrar algunas imágenes. Buenos días, llegamos a Naples, Italia. Miren la vista que tenemos el día de hoy. El barco llegó bien temprano, a las 6 de la mañana. Sin embargo, ya son un poco más de las 8. Ya hay gente, miren ahí, montándose para las excursiones. Nosotros, pues como siempre, vamos a ir a caminar para el centro de la ciudad. En Nápoles, Italia, nuestro destino número 9, exploramos sus calles llenas de vida y nos impresionamos con su rica historia y cultura. Y por primera vez probamos la auténtica pizza napolitana.
una experiencia gastronómica que nunca olvidaremos. Llegamos al puerto y contra todo pronóstico y bajo la lluvia, por lo menos pudimos visitar todos los lugares que tenía contemplado el día de hoy. Mañana nos espera otro destino, así que suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Ya casi vamos a zarpar y está llegando otro barco de MSC, ese es el MSC Fantasía. Acaba de llegar ahora, me imagino que cuando se ubique en esta parte del terminal, nos vamos nosotros. Nos vamos, esa es la señal de que ya nos vamos. Miren, ya tenemos las gaviotas alrededor aquí del barco, que ya nos estamos yendo. Pero se ven tan bonitas, miren, miren, miren. Miren qué muchas. Bueno, no sé qué pasó, pero mira, estamos dando reversa. No sé qué habrá pasado. Si fue que se quedó alguien y lo va a buscar, que no creo, no creo. Ahí llegó una ambulancia, parece que fue una emergencia entonces. Wow, ya a punto de salir. Es lamentable, muy lamentable. Estas cosas me apenan muchísimo, de verdad. Y ya estamos llegando a Livorno, Italia, y miren esta vista que tenemos aquí llegando al puerto y el día está hermoso, miren esto. Estamos en la hora del desayuno y miren el caos aquí cuando hay una parada en alguna ciudad. Y hoy mi desayuno va a ser un poquito fuertecito, miren, aquí esto es como una corned beef que me encanta, estas son unas hash brown redondita, un omelette plain y entonces aquí estos pancitos con chocolate que me los he comido todos los días. Y llegamos a nuestro destino número 10, Livorno, Italia, donde nos aventuramos a visitar Pisa en tren para admirar su famosa torre inclinada y recorrer sus encantadoras calles. Fue un día lleno de historia y tuvimos la emoción de un viaje único en Italia. Llegamos al buffet y para sorpresa de nosotros tienen todo el menú disponible. Parece que como se está acabando ya el crucerito, pues tienen que salir de toda esta comida. Miren todos los postres que hay hoy, Dios mío, esto es un pecado. Miren, tienen mis galletas favoritas, las de chocolate chip. Y miren lo que encontré, el pie, y hoy es de melocotón. Y está bien rico. Hoy no hay tantas gaviotas revoloteando por el barco. Pasaron un aviso antes de zarpar de que por favor no le dieran comida a las aves. En el medio del mar, miren, saliendo, ahí está la Torre de la Meloria y el faro. Estas torres fueron declaradas como área marina protegida en el 2010, por eso es que todavía están ahí intactas. Y mientras el barco sigue su rumbo, nosotros vamos a darnos un bañito, esperar la hora de la cena para comernos unas sopitas nada más y descansar. Ya no queremos ver ni los shows del teatro. Hoy hay White Party. Ya yo me disfruté el primero que hubo al principio de la travesía. Así que a descansar se ha dicho para mañana disfrutarnos nuestro penúltimo destino. No hemos llegado a Marsella, todavía faltan como 2 horas, pero miren esas montañas y miren este sol el día de hoy, espectacular ahí, miren ese reflejo en el mar, me encanta. Y ya estamos anclados en el puerto de Marsella y tenemos, miren, vista parcial a la ciudad y parcial a los vagones. No nos salvamos de esta vista a los vagones, pero está bonito. Lo que estamos viendo está muy bonito. Y miren, estas son personas que están bajando de nuestro barco del MSC Seaside. Y ahí están los shutters, ya sean para la excursión o para la ciudad. En Marsella, Francia, nuestro penúltimo destino,
Cogimos un trencito turístico para subir a la majestuosa Catedral de Notre Dame de la Garde y disfrutar de las vistas panorámicas. Después recorrimos la ciudad descubriendo su encanto y sus rincones llenos de historia. Ya estamos en la cabina y miren, ya nos dejaron todo lo que necesitamos para el proceso de desembarque. Esto es para las maletas y entonces aquí la hora y el lugar donde vamos a esperar mañana. El último show del teatro fue un tributo a Michael Jackson, el cual disfrutamos muchísimo. Pero lo más emocionante fue al final, donde se reconoce a la tripulación a través de un representante de cada área del barco. Mientras estábamos en el show del teatro ya, mira, habíamos zarpado, pero miren esto, qué espectacular, Dios mío, ese sunset, mira qué brutal. Buenos días, por fin en nuestro destino final en Barcelona. Y miren, nuevamente, vista unos tanques y vista los contenedores y miren, también tengo vista la ciudad, no me puedo quejar allá detrás. Pero esta vez, mira, esa vista, olvídese lo de menos porque aquí nos vamos a estar quedando por 4 días, así que yo los invito a que se suscriban al canal para que vean todos los videos de todos estos destinos que hemos estado visitando durante este crucero transatlántico en el MSC Seaside. Ya entregamos nuestras maletas, nos quedamos con el bultito, el de Ricardo, mi cartera, pero miren la habitación casi como la encontramos. Ay, mira mi Yeti, por poco se me queda, Dios mío. Y la voy a ponerlo aquí junto con la cámara. Así que vamos a despedirnos de nuestra cabina. Mira, el baño limpiecito también. Y nos tocó esperar aquí en el teatro. Miren, bien comodito porque los que son Blue Diamond, Aurea VIP, les toca el teatro. Y como Ricardo es Diamond, pues también tuvimos ese beneficio. Miren, aquí es mucho más cómodo. Miren esos equipajes ahí. Puedes estar sentado comodito aquí esperando. Así que algún beneficio teníamos que tener de tanto viajar en MSC. El desembarque se atrasó como 1 hora, pero miren, nos acaban de llevar de primero, el número 7, así que por aquí vamos. Esta chocolatería Benchy es bien famosa aquí, miren, aquí están haciendo chocolate. Miren toda la variedad que tienen, esto se ve rico. Y ya oficialmente fuera del barco. Fueron 23 noches aquí. Y mira, pensé que se me iba a hacer difícil, pero no. Todo espectacular. Ahora a disfrutar de Barcelona. En nuestro destino número 12 y el último, pasamos 4 días explorando esta vibrante ciudad. Entre la impresionante arquitectura de Gaudí y la animada vida mediterránea, Barcelona fue el broche perfecto para este viaje inolvidable. No puedo finalizar este video sin antes dejarles saber cuánto pagamos por persona en este crucero. La cabina, que originalmente era con vista al mar, salió en $1,399. Sin embargo, por ser miembros Diamond, nos hicieron un upgrade a balcón, completamente gratis. En adición a eso, incluimos el paquete básico de Wi-Fi por $184 y las propinas, que fueron $368.
para un total de $1,951. Definitivamente que por la cantidad que pagamos, para mí valió completamente la pena y hasta lo volvería a repetir. Te quiero dar las gracias por haberte quedado hasta el final y acompañarme en esta increíble aventura por 24 días cruzando el Atlántico, explorando destinos maravillosos y viviendo experiencias únicas a bordo del MSC Seaside. Espero que hayas disfrutado este resumen de mi primera travesía transatlántica y que sigas pendiente de los videos más detallados de cada puerto. Y recuerda, si te gustó el video, regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.